La lectura bíblica se encuentra hoy en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. La palabra de Dios dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar con Él, con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. El domingo pasado comenzamos una serie de temas basados en la carta de Pablo a los Colosenses, y allí vimos que la ciudad de Colosas, y de ahí Colosenses, era una ciudad en donde había muchas clases de ideas, muchas religiones, muchos pensamientos, conocimientos, y también allí estaba una pequeña comunidad de cristianos. Y la preocupación de Pablo era que la fe de esos cristianos de Colosas estuviera firme y estable, porque el peligro era que se apartaran por otro tipo de enseñanzas diferentes a la fe cristiana. Y entonces Pablo continúa escribiendo a los creyentes de Colosas y también nos escribe a nosotros. Pero uno podría suponer que lo que Pablo les diría a continuación es una serie de instrucciones, consejos para que se mantuvieran firmes, estables en la fe, algo así como, bueno, ahora les voy a dar esta serie de consejos que deben ustedes seguir, o estas reglas que deben cumplir, y cosas así. Pero Pablo no lo hace así. En lugar de eso, él les escribe acerca del único tema que deben tomar en cuenta, y es Cristo Jesús. Esto es lo que leemos enseguida aquí en ese texto de Colosenses. 3 cosas veremos hoy. Número 1, Jesús es supremo. Número 2, Jesús es suficiente. Número 3, por lo tanto, estén firmes y estables. Número 1, Jesús es supremo. Primero leemos aquí que Jesús es supremo. Pablo comienza diciendo, Jesús es supremo sobre todas las demás cosas. Y de otra manera podemos decirlo también, Jesús es el primer lugar en todo. Jesús es lo más importante de todo lo que hay en la creación. Y él entonces enlista 4 cosas acerca de por qué Jesús es el primer lugar en la creación. Número 1, en el versículo 15 se describe a Jesús como la imagen del Dios invisible. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta frase, Jesús es la imagen de Dios, se refiere no solo a que Jesús es una representación acerca de cómo es Dios, como si fuera una copia exacta de Dios, sino que Jesús es la revelación de Dios mismo en forma humana, en un hombre. O en otras palabras, Jesús es Dios. 2, en el mismo versículo 15 dice que Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto? Significa que a Él le pertenece el más alto honor en todas las cosas. Primogénito significa que Él es el primero, que Cristo es completamente supremo en la creación. 3, después en el versículo 16 dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Estas palabras afirman que Cristo fue el creador de todo. Y esto incluye a las cosas celestiales que son invisibles para nosotros. Cuando aquí dice, sean tronos, poderes, principados, autoridades, se está refiriendo a las cosas en los cielos que son invisibles, incluyendo a los ángeles. Y si Jesús es Dios, también es el creador de todo lo que existe en este mundo, absolutamente todo, hasta las más pequeñas cosas. Cuando vivíamos en Ciudad Valles y un día mi hijo Rolando, él era niño, decidimos hacer una colección de insectos y comenzamos a recolectar insectos de toda clase y tal vez juntamos unos 80, 100 insectos diferentes y los clasificamos en bloques de unicel con su nombre, pero luego supimos que en México hay unas 50,000 especies de insectos. Y que en el mundo hay 900,000 especies de insectos, sin contar a las arañas y alacranes, que son como unas 90,000 especies en México. Era un cuento de nunca acabar. Y ni hablemos de las estrellas y de las galaxias. Bueno, todo esto, tanto lo más pequeño como lo más grande, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y 4, dice aquí que Cristo es el sustentador de toda la creación. El versículo 17 dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Esta palabra, nota que dice que por medio de Jesús todo tiene coherencia. Esta palabra es muy interesante. Coherencia significa que guarda una unidad en todo. Entonces piensa esto. Si quieres que tu vida sea coherente, que guarde unidad en todo, en todas las áreas de tu vida y que no esté fragmentada, debes tener a Jesús en tu vida. Por todas estas cosas, dice aquí Pablo, el Señor Jesús es supremo. Él es el primero en todo. Número 2, Jesús es suficiente. Seguimos leyendo el texto y vemos aquí también que Jesús es suficiente. ¿En qué es suficiente Jesús? Leamos lo que sigue. Versículos 18 al 20 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hay 3 cosas que debes notar en esta parte. 1, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, los creyentes en Él. Y otra vez lo dice, Él es la cabeza, Él es el primero, y si Él es el primero, entonces significa que Él es suficiente para que cualquiera pueda pertenecer a este cuerpo, que es la iglesia cristiana. No podemos añadir algo más a la fe en Jesucristo. Luego 2 dice que Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Aquí hay una referencia a la resurrección de entre los muertos, no solo de la resurrección de Jesús, cosa que ocurrió al tercer día después de su muerte, sino también de todos los que creen en Él. También esto significa que Jesús es el autor de la vida nueva. La iglesia cristiana, todos los creyentes en Cristo son aquellos a quienes Dios les ha dado una vida nueva por medio del Espíritu. Y Jesús es suficiente para que tú puedas tener esta vida nueva. Tu fe en Él es suficiente para que tengas una vida nueva. Pero una cosa más que nos dice que Jesús es suficiente es lo que leemos en el versículo 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Nota aquí que aquí se menciona la reconciliación con Dios, con toda la creación, incluyendo a ti y a mí. Pero especialmente nota que esta reconciliación es por medio de Él, por medio de Jesús. Y agrega, haciendo la paz entre Dios y nosotros mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué está diciendo aquí?
que Jesús es suficiente para tu salvación. Y aquí recuerda el contexto en que fue escrita la carta a los colosenses. Recuerda que había ciertas ideas, había ciertas enseñanzas incorrectas acerca de Dios. Y aquí Pablo está puntualizando una de estas. De hecho, hoy es una de las más populares y es la que dice que cualquier religión, por tan solo estar en oposición al ateísmo, es suficiente para encontrarte con Dios. Pablo dice, no es así. Lo único que te reconcilia con Dios, lo único que te hace conocer a Dios es el Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Solo Él es el mediador dado por Dios y solo Él es suficiente Salvador por la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Lo crees así? Número 3, finalmente, firmes y estables. Dice el versículo 21 al 23. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Finalmente, saber y creer lo anterior te lleva a vivir de esta manera. Lo que el apóstol Pablo dice al final, terminando este pasaje y este tema, es hacernos pensar, no solo a los colosenses, sino a ti y a mí, acerca de cómo es que estamos viviendo hoy, acerca de nuestra situación de vida. Él está diciendo algo así como, piensa esto, miren dónde estaban antes, miren dónde están ahora, y entonces sigan adelante. Pablo dice esto como para que realmente le demos valor a nuestra fe y no tengamos nuestra fe como un departamento más en nuestra vida privada o en la vida personal, sino que Cristo debe ser el primero en todo acerca de tu vida, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú vives. Y por eso en el versículo 21 dice, miren dónde estaban antes ustedes. Dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Tenían una mala actitud, tenían una vida de malas acciones. Ustedes antes eran como enemigos de Dios, no querían saber nada de Él. Y de esto es lo que muchos viven ahora. Pero en el versículo 22 dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Como ahora Pablo dice, pero miren, ¿dónde están ahora? ¿Y dónde está ahora un creyente en la fe en Jesús? Aquí lo dice. Dice, ustedes ya han sido apartados para Dios. Ustedes ya son limpios y sin culpa por su fe en Jesucristo. Cuando Dios te ve, dice aquí, te ve sin mancha. Cuando Dios te ve sin nada que reprocharte o acusarte. En otras palabras, Dios ya te ve sin ningún defecto, no por ti en ningún sentido, sino por causa de Jesús, porque Cristo Jesús ya te reconcilió con Dios. Dice, mediante la sangre que derramó en la cruz. Y entonces, ahora sí, dice, sigan para adelante. Versículo 23, manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Esta es la mayor preocupación de la Biblia aquí y de muchas partes de la Biblia. Y por eso Pablo escribió al final en este texto, diciéndonos, manténganse bien cimentados, bien fundados. No se muevan del Evangelio, no abandonen a Jesús. Termino. El mensaje aquí entonces sigue siendo el mismo. Que Jesús sea tu primero en todo. Primer lugar en nuestras familias, primer lugar en nuestros matrimonios, primer lugar en nuestro trabajo, primer lugar en nuestra misión y ministerio, primer lugar en los asuntos del intelecto,
Primer lugar en tu tiempo, primer lugar en el amor, primer lugar en la conversación, primer lugar en los placeres, primer lugar en lo que comes, primer lugar en las diversiones, primer lugar en el deporte, primer lugar en lo que vemos, primer lugar en el arte, primer lugar en la música, primer lugar en la adoración. Démosle a Jesús el primer lugar en todo. Te invito a hacer una oración. Nuestro Dios, en un mundo que está lleno de tantas cosas, ideas, conocimientos, algunas buenas cosas, otras malas cosas, aquí nos damos cuenta que tú eres lo mejor de todo. Que tú enviaste a Jesús, tu Hijo, para que sea nuestro primer lugar en todo. Perdónanos por anteponer otras cosas en nuestra vida antes que al Señor Jesús. Pedimos, Señor, que sigamos bien cimentados, bien fundados, bien firmes en Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.